El fundador de un café espera en la fila de manera encubierta y se congela cuando el barista despotrica sobre la cultura laboral tóxica. El aire de la mañana traía el aroma familiar de los granos de café tostados, pero Julian Hart no sentía nada familiar al estar afuera de su propio café. Se ajustó los anteojos de marco grueso que tenía sobre la nariz, lentes transparentes solo para disfrazarse, y se colocó el gorro gris más abajo sobre la frente. La sudadera desgastada colgaba suelta sobre su cuerpo, un marcado contraste con los trajes a medida que se habían convertido en su uniforme durante los últimos 3 años. El calienta y muele. El cartel de madera pintado a mano todavía colgaba sobre la entrada, aunque la pintura parecía descolorida y desconchada en los bordes. Julián recordó el día en que subió una escalera para colgar ese cartel hace 7 años. Sus manos temblaban, no por la altura, sino por el terror y la emoción de abrir su primer café. En aquel entonces, ese rincón del centro de Portland era su mundo entero. Un sueño de 800 pies cuadrados envuelto en paredes de ladrillo a la vista y muebles de segunda mano. Actualmente, Hart Sand Grind cuenta con 47 sucursales en el noroeste del Pacífico y planes de expansión que se extienden a California y Colorado. Las revistas de negocios lo llamaron un visionario. Las publicaciones de la industria del café lo presentaron en sus portadas con titulares como de una taza a un imperio. Su madre había enmarcado cada artículo y los había colgado en su cocina como trofeos. Pero ahí parado ahora, Julián se sentía como un fraude preparándose para infiltrarse en su propia creación. El problema había comenzado hace 3 semanas con una llamada telefónica de su asistente, Maya. Julian, necesitas ver estas reseñas, dijo, con su voz habitualmente alegre y llena de preocupación. No son buenos. Eso fue un eufemismo. Las reseñas de Google para su tienda insignia, su bebé original, habían caído de unas constantes 4,8 estrellas a 3,2 en solo 6 meses. Cliente tras cliente se quejaba de las mismas cosas: personal amable, largos tiempos de espera, bebidas que sabían corporativas y sin alma, y una atmósfera que parecía fría y poco acogedora. Este solía ser mi café favorito. Un crítico escribió: le propuse matrimonio a mi novia aquí hace 3 años porque se sentía muy cálido y genuino. Ahora se siente como cualquier otra cadena. ¿Qué pasó con el corazón, el hogar y la rutina? Julián había leído esa reseña 17 veces antes de cerrar finalmente su computadora portátil. El siguiente paso lógico habría sido llamar a Marcus, el gerente de la tienda, o programar una inspección formal. Pero Julián había aprendido por las malas que las visitas anunciadas producen actuaciones desinfectadas. Todos sonrieron más, trabajaron más rápido y hablaron incorporando frases aprobadas. Cuando el fundador entró por la puerta, necesitaba la verdad, sin filtros y cruda. De ahí el disfraz. De ahí la ansiedad que sentía en el estómago mientras se acercaba a la puerta por la que había pasado miles de veces antes. El mango de latón parecía más pesado de lo que recordaba. Allí dentro, la prisa matinal estaba en pleno apogeo, o lo que hoy en día se consideraba prisa. El corazón de Julián se hundió al contemplar la escena donde una vez había filas de 30 personas serpenteando alrededor de vitrinas repletas de pasteles de origen local. En ese momento, tal vez una docena de clientes esperaban, la mayoría de ellos mirando sus teléfonos con la expresión vidriosa de quienes soportan en lugar de disfrutar su ritual matutino. El interior parecía impecable, casi estéril. Los muebles vintage desiguales que había coleccionado con amor en ventas de propiedades habían sido reemplazados por mesas de madera uniformes y sillas de metal. El tablero de anuncios de la comunidad donde los artistas locales habían colocado volantes y los vecinos habían compartido oportunidades laborales había desaparecido, reemplazado por una elegante pantalla digital que mostraba promociones corporativas. Julián se unió a la fila detrás de una mujer con uniforme médico, probablemente dirigiéndose al hospital para su turno, y se obligó a observar en lugar de reaccionar. La estación del barista, que alguna vez fue un teatro de la apasionada artesanía del café, ahora parecía una línea de montaje. 3 empleados se movían con eficiencia mecánica,
sirviendo bebidas con el entusiasmo de los trabajadores de una fábrica que se acercan al final de un turno doble. Detrás del mostrador, vio a Marcus, todavía gerente después de 4 años, un detalle que inicialmente tranquilizó a Julian. Marcus había sido una de sus primeras contrataciones, un licenciado en filosofía que hablaba apasionadamente sobre el café como puente entre culturas. Ahora Marcus estaba de pie cerca de la caja registradora con los brazos cruzados, observando a su personal con el cálculo frío de un capataz que monitorea las métricas de productividad. Entonces, la voz aguda interrumpió la observación de Julián. Detrás de la caja registradora, una mujer joven, de unos 20 años, con ojos cansados y el tipo de sonrisa forzada que provenía de un entrenamiento en servicio al cliente en lugar de una calidez genuina, hizo un gesto impaciente hacia la mujer del uniforme. «Tomaré un café grande, solo, y uno de esos muffins de arándanos», dijo la empleada del hospital, señalando la vitrina. «Serán $847», respondió la cajera sin levantar la vista de la pantalla. Julian parpadeó. $847 por un café solo y un muffin. Recordó cuando le angustiaba cobrar $4 por su combo de desayuno estrella, preocupado de que el precio dejara fuera del alcance de los obreros y auxiliares de oficina que habían sido sus primeros clientes fieles. La mujer del uniforme le entregó su tarjeta con un pequeño suspiro que Julian sintió en el pecho. Esto era exactamente lo que nunca quiso, el café como una necesidad cara en lugar de un placer asequible. Mientras avanzaba en la fila, Julian captó fragmentos de conversación detrás del mostrador. La mesa 6 sigue esperando su pedido. Alguien susurró con urgencia. Han pasado 20 minutos, fue la respuesta estresada. Marcus se va a poner furioso si nos retrasamos otra vez con el cronómetro. ¿Cronómetro? Julian nunca había implementado cronómetros. El objetivo de trabajar arduamente había sido bajar el ritmo, crear un espacio donde la gente pudiera quedarse y conectar. Lo había escrito en la declaración de misión original, la que había garabateado en servilletas durante esos primeros meses de insomnio. El café no debe tomarse con prisas. La vida tampoco. No solo servimos bebidas, servimos momentos de paz en un mundo caótico. Entonces, la misma voz cansada lo llamó, y Julian se dio cuenta de que estaba al frente de la fila. La joven, cuyo nombre decía Ashley en la etiqueta, lo miró con impaciencia apenas disimulada. «¿Qué te apetece hoy?», preguntó con precisión robótica. Julian abrió la boca para pedir lo de siempre, un tueste medio oscuro con un chorrito de crema, pero se contuvo. Ya no era lo de siempre. Ahora era un cliente, un extraño en busca de cafeína y quizás un momento de la calidez que una vez definió este lugar. «Tomaré un café medio, tueste oscuro si lo tiene, con un poco de crema», dijo, con la voz más áspera de lo que pretendía. Los dedos de Ashley volaban sobre la pantalla de la tableta con practicada eficiencia. «Serán $4.89. ¿Te gustaría añadir un pastelito hoy? Estamos promocionando nuestras nuevas barras de proteína. Cuestan solo $6.99 cada una y están repletas de superalimentos». Julián la miró fijamente. Promocionando productos, barras de proteínas en un café que alguna vez se enorgullecía de sus bollos caseros y pan de plátano de origen local. «Solo el café, gracias», logró decir. Cuando le entregó su tarjeta, Julian notó las manos de Ashley. Temblaban levemente y en su muñeca izquierda parecía haber un sarpullido por estrés. No podía tener más de 22 años, pero se movía con la cansada resignación de alguien mucho mayor. «Su pedido estará listo en el mostrador de recogida», dijo ella, mientras miraba al siguiente cliente. Luego, Julián se hizo a un lado, con la mente dando vueltas. Este ya no era su café. Se trataba de una máquina que vestía su piel de cafetería y que realizaba los movimientos de la hospitalidad mientras succionaba el alma de cada interacción. Encontró una pequeña mesa cerca de la ventana, uno de los pocos lugares que quedaban que se parecía remotamente al hogar y la molienda originales, y se sentó a esperar su café. A su alrededor,
Otros clientes estaban sentados en burbujas aisladas, la mayoría trabajando con computadoras portátiles o mirando sus teléfonos. Nadie estaba hablando. Nadie se reía. La lista de reproducción, que alguna vez fue cuidadosamente seleccionada por el personal que compartía sus descubrimientos favoritos, había sido reemplazada por un ambiente de cafetería genérico que podría haber salido de cualquier cadena de Estados Unidos. «Tueste medio oscuro», llamó una voz desde el mostrador de recogida. Julian recuperó su café y notó que venía en una taza blanca genérica en lugar de las tazas de cerámica que alguna vez hicieron que cada bebida pareciera especial. El café en sí tenía un sabor bueno, competente y olvidable. No se parecía en nada a las mezclas atrevidas y complejas que había pasado meses perfeccionando con tostadores locales. Cuando regresó a su mesa, Julián vio su reflejo en la ventana. El disfraz había funcionado. Nadie lo había reconocido. Pero al mirarse ahora, rodeado por el caparazón vacío de su sueño, se preguntó si el problema no era que se había vuelto irreconocible para su propia creación. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Aarón, su director de operaciones. Los números del tercer trimestre se ven muy bien. La eficiencia de las tiendas insignia aumenta un 23%. Cualquier cosa que haga Marcus está funcionando. Tal vez deberíamos extender su estilo de gestión a toda la cadena. Julián se quedó mirando el mensaje mientras el café se le enfriaba en las manos. Aumento de la eficiencia del 23%. ¿Así se ve el éxito ahora? Números en una hoja de cálculo mientras el corazón de su negocio se estancaba. Guardó el teléfono en el bolsillo y se sentó a observar, decidido a comprender cómo su sueño se había convertido en esta pesadilla. Pero nada podría haberlo preparado para lo que estaba a punto de escuchar. Palabras que destrozarían su comprensión cuidadosamente construida de lo que se había convertido su empresa y lo obligarían a enfrentar la posibilidad de que, al construir su imperio, había perdido todo lo que había hecho que valiera la pena construirlo en primer lugar. El ajetreo de la mañana se intensificó durante los siguientes 30 minutos y Julian vio cómo su personal se transformaba en una máquina de caos apenas controlado. Lo que desde su posición en la fila parecía un servicio eficiente ahora se revelaba como algo mucho más preocupante. Un lugar de trabajo que funciona con estrés, atajos y desesperación silenciosa. Detrás del mostrador, 3 baristas se movían en frenética sincronización. La máquina de café expreso silbaba constantemente, pero Julián notó que las dosis se extraían demasiado rápido y la leche se calentaba al vapor a temperaturas abrasadoras que enmascaraban cualquier sabor sutil. Estos no eran los apasionados y cuidadosos artesanos del café que alguna vez empleó. Se trataba de trabajadores que corrían contra cronómetros invisibles, sacrificando la calidad por la velocidad. Un hombre de mediana edad con traje de negocios se acercó al mostrador de recogida, mirando su reloj con evidente irritación. «Disculpe», gritó a la barista más cercana, una joven de cabello oscuro recogido en un moño desordenado. «Pedí un capuchino hace 15 minutos. Voy a llegar tarde a una reunión». La barista, cuyo nombre estaba etiquetado como Tessa, levantó la vista de la bebida que estaba preparando y su rostro se sonrojó de inmediato por la ansiedad. «Lo siento mucho, señor. Vamos un poco retrasados esta mañana. Déjame comprobarlo por ti de inmediato». Abandonó su bebida actual y se apresuró a ir a la máquina de café expreso, con movimientos rápidos y nerviosos. Julián podía ver sus manos temblar ligeramente mientras trabajaba. El tipo de batido que se produce por el exceso de cafeína y demasiado estrés. «Esto es ridículo», murmuró el empresario lo suficientemente alto para que la mitad del café lo oyera. «Vengo aquí todos los días y el servicio cada vez empeora». Tessa terminó su capuchino en un tiempo récord. El arte de la espuma que una vez fue característico del hogar y la rutina se redujo a un remolino apresurado. «Aquí tiene, señor». Una vez más, siento mucho el peso. El hombre le arrebató su taza y se fue sin decir otra palabra, dejando a Tessa parada allí con los hombros hundidos en la derrota. Julián la observó respirar profundamente,
recomponerse y volver a la bebida que había abandonado y que ahora necesitaba volver a preparar porque la leche se había enfriado. El patrón se repitió a lo largo de la mañana. Los clientes se quejaron de los tiempos de espera. Los pedidos salieron incorrectos y los miembros del personal se disculparon con la hueca repetición de personas que habían renunciado a esperar. Algo diferente. Julia notó que Marcus rondaba cerca de la oficina de atrás y emergía periódicamente para hacer comentarios agudos a su equipo sobre velocidad y eficiencia, pero nunca intervenía para ayudar realmente. El punto de quiebre llegó cuando una mujer de unos 60 años se acercó al mostrador sosteniendo una taza y mostrando evidente decepción. «Disculpe», le dijo cortésmente a Ashley en la caja. «Pedí un café con leche de vainilla, pero este sabe a café solo. ¿Podría pedir que me lo vuelvan a preparar?» Ashley apenas levantó la vista de la pantalla. «Lo sentimos. Todas las ventas son definitivas. No podemos rehacer bebidas a menos que haya un error evidente de nuestra parte». «Pero hubo un error», dijo la mujer, con voz todavía paciente pero tensa. «Pedí un café con leche de vainilla». «Esto no es lo que pedí. ¿Pediste un café con sirope de vainilla?». Ashley respondió con precisión robótica. «¿Eso es lo que tienes?». Julián sintió que se le apretaba la mandíbula. Él nunca instituyó una política de no hacer remaques. Al principio, prefería perder dinero en una bebida antes que dejar a un cliente descontento. El lema había sido simple: cada taza debe traer alegría. Si no lo hace, lo intentamos nuevamente. La anciana se quedó allí parada por un momento, claramente debatiendo si debía seguir adelante. Finalmente, simplemente dijo: «Llevo 3 años viniendo aquí. Este solía ser un lugar maravilloso». Ella se alejó, dejando su bebida intacta en el mostrador. Julián vio cómo Ashley inmediatamente tiró el vaso lleno a la basura sin pensarlo 2 veces. Otro cambio que le revolvió el estómago. En el pasado, al menos se lo habrían ofrecido al personal o habrían encontrado alguna forma de evitar el desperdicio. A las 10 de la mañana, la prisa finalmente había disminuido, y Julián pudo ver el baño que había causado en todos detrás del mostrador. Tessa estaba limpiando la máquina de espresso con los movimientos metódicos de alguien que funciona con piloto automático. Su compañero de trabajo, un chico que parecía recién salido de la escuela secundaria, se desplomaba contra el mostrador cada vez que Marcus no estaba mirando. Ashley había desarrollado un cráneo permanente que la hacía parecer mayor de lo que era. Fue durante esta breve pausa que Julián notó algo que le hizo reflexionar 2 veces. Sobre la caja registradora, donde una vez había colgado un cartel escrito a mano con los valores fundamentales del café, ahora colgaba un cartel plastificado con viñetas sobre cómo maximizar el rendimiento de los clientes y las oportunidades de aumentar las ventas. El lenguaje era corporativo, frío y completamente ajeno a todo aquello sobre lo que había construido este lugar. Pero peor que la señal era lo que faltaba. Atrás quedaron los anuncios comunitarios, las exposiciones de arte locales, el cartel de pagos por adelantado donde los clientes podían comprar café para desconocidos. Atrás quedaron los intercambios de libros y el rincón de arte infantil. Cada superficie había sido limpiada de personalidad, dejando atrás un espacio que podría haber sido cualquier cafetería genérica en cualquier centro comercial de Estados Unidos. Julian sacó su teléfono y fingió desplazarse por los correos electrónicos mientras en realidad abría la aplicación de la calculadora. Si el capuchino de ese hombre de negocios había tardado 15 minutos, si retrasos similares ocurrían durante toda la hora punta de la mañana, entonces la satisfacción del cliente no solo estaba disminuyendo, sino que se estaba desplomando. No es de extrañar que las críticas fueran tan brutales. Estaba tan absorto en sus cálculos que casi perdió el momento que lo cambiaría todo. Un cliente habitual, un señor mayor de rostro amable que claramente había estado viniendo allí durante años, se acercó a Tessa durante su breve descanso de la máquina de espresso. «¿Mañana difícil?», preguntó con genuina preocupación. Tessa miró rápidamente a su alrededor, para asegurarse de que Marcus no estuviera lo suficientemente cerca como para oírla. Cuando habló, su voz era tranquila,
pero llevaba el peso de meses de frustración reprimida. No tiene idea, señor Peterson, empezó, y Julian se inclinó ligeramente hacia adelante, fingiendo leer algo en su teléfono mientras se esforzaba por escuchar cada palabra. Lo que vino después destrozaría su comprensión de en que se había convertido su empresa y lo obligaría a enfrentar una verdad a la que había permanecido voluntariamente ciego durante demasiado tiempo. No tiene idea, señor Peterson, susurró Tessa. Su voz denotaba el cansancio de alguien que se ha estado conteniendo durante demasiado tiempo. Este lugar solía significar algo. Solía ser mágico. La taza de café de Julian se congeló a medio camino de sus labios. El señor Peterson, lo recordaba ahora, un profesor jubilado que había sido uno de sus primeros clientes habituales. Siempre pedía el mismo tueste medio y siempre dejaba una propina de $1, incluso cuando el dinero era evidentemente escaso. Lo recuerdo, dijo el señor Peterson con suavidad, sentándose en el taburete de la barra. Solía sonreír cuando me preparabas el café. Sonrisas de verdad, no las que te enseñan en los vídeos de formación. Tessa volvió a mirar a su alrededor, confirmando que Marcus seguía en la trastienda. Cuando continuó, sus palabras salieron a borbotones, como agua rompiendo una presa. ¿Sabes qué teníamos aquí? Teníamos una visión. Teníamos un propósito. Se le quebró la voz ligeramente. Cuando empecé a trabajar aquí hace 2 años, Sara era la gerente antes que Marcus. Me contó la misión original del fundador. La escribió él mismo en servilletas cuando estaba planeando este lugar. A Julian se le heló la sangre. Las servilletas. Ella sabía de las servilletas. El café no debe tomarse apresuradamente. La vida tampoco, recitó Tessa, con la mirada perdida por el recuerdo. No solo servimos bebidas. Servimos momentos de paz en un mundo caótico. Cada taza debe traer alegría. Si no lo hacemos, lo intentamos nuevamente. Un café debería ser un lugar donde la comunidad crece, donde los extraños se convierten en amigos, donde todos, independientemente del tamaño de su billetera, pueden encontrar calidez. Las palabras golpearon a Julián como golpes físicos. Esas fueron sus palabras exactas, escritas durante las noches de insomnio en su estrecho apartamento, cuando vivía de fideos, ramen y sueños. Derramó su alma en esas servilletas, trazando no solo un plan de negocios, sino una filosofía de conexión humana. Es hermoso, dijo el señor Peterson suavemente. ¿Qué le pasó? La risa de Tessa era amarga. La eficiencia corporativa se hizo realidad. Hace unos 18 meses. Todo cambió. De repente, teníamos cuotas de bebidas, cuotas de ventas adicionales, cuotas de rotación de clientes. Nos quitaron el tiempo de descanso y nos dijeron que eso optimizaba la productividad. Solíamos cobrar por los 30 minutos que nos quedábamos después del cierre para limpiar y prepararnos para el día siguiente. Eso es trabajo voluntario, pero de alguna manera sigue siendo obligatorio si queremos conservar nuestros empleos. Julián se sintió enfermo. Nunca autorizó la eliminación del tiempo de limpieza pagado. Esa había sido una de sus políticas fundamentales. Si los empleados trabajaban, recibían su pago. Periodo. Sara contraatacó. Tessa continuó, su voz cada vez más fuerte por la ira. Ella trató de mantener los viejos estándares, los viejos valores. La despidieron por resistirse a las mejoras operativas necesarias. Trajeron a Marcus y él dejó claro desde el primer día que lo único que importaba eran los números en una hoja de cálculo. Hizo un gesto alrededor del café con una furia apenas controlada. Mire este lugar, señor Peterson. Míralo realmente. ¿Dónde están las juntas comunitarias? ¿Dónde están las exposiciones de arte locales? ¿Dónde están las sillas desiguales que hacían que cada rincón pareciera la sala de estar de alguien? Quitaron todo lo que hacía especial a este lugar y lo convirtieron en una máquina expendedora de café con partes humanas. Las manos de Julián ahora temblaban. Cada palabra que pronunciaba Tessa era como un espejo que reflejaba la traición de su empresa a sus propios principios fundadores.
Pero lo peor estaba por venir. Podía verlo en sus ojos. El fundador probablemente ni siquiera lo sabe, dijo, y su voz bajó a un susurro que de alguna manera tenía más peso que un grito. Probablemente esté en alguna sala de juntas mirando los márgenes de ganancia y pensando que todo está bien. Pero aquí abajo, en las trincheras, recordamos lo que se suponía que era este lugar. Recordamos sus valores, aunque él los haya olvidado. Quizás no lo haya olvidado. El señor Peterson sugirió suavemente. Quizás simplemente no lo sabe. Tessa meneó la cabeza con tristeza. Entonces no está prestando atención. Cualquier líder que se preocupe por su gente se daría cuenta cuando el alma de su empresa muere. Cuando empecé aquí, solía decirle a la gente que trabajaba en Hars y que trabajaba con orgullo. Ahora solo digo que trabajo en una cafetería en el centro. Hizo una pausa y se secó los ojos con el dorso de la mano. ¿Sabes qué es lo peor? Todavía creo en lo que este lugar podría ser. Me quedo porque sigo esperando que alguien recuerde que se supone que debemos servir momentos de paz, no solo cafeína. Sigo esperando que a alguien le importe lo suficiente como para preguntar por qué sus empleados tienen esa apariencia muerta. ¿Por qué te quedas? El señor Peterson preguntó. Porque alguien debería recordarlo, dijo Tessa simplemente. Alguien debería aferrarse al sueño incluso si el soñador ya lo ha superado. Quizás algún día. Se detuvo abruptamente cuando Marcus salió de la oficina trasera, con expresión aguda y sospechosa. Tessa, el descanso ha terminado. Tenemos que hacer trabajos de preparación para la hora pico del almuerzo. Sí, señor, respondió ella, y la luz desapareció inmediatamente de sus ojos mientras volvía a su conformidad robótica. Julian se quedó congelado. Su café intacto se enfrió mientras las palabras de Tessa resonaban en su mente. Ella todavía creía. Después de todo, los salarios reducidos, las cuotas imposibles, la destrucción sistemática de todo lo que había construido, ella todavía creía en su visión original. Y tenía razón en una cosa. No había estado prestando atención. Había estado tan concentrado en la expansión, en las reuniones con inversores, en el panorama general, que había perdido de vista los pequeños momentos que hacían que valiera la pena perseguir el panorama general en primer lugar. Pero Tessa estaba equivocada en algo crucial. No había olvidado sus valores. Simplemente confió en la persona equivocada para protegerlos. Durante los siguientes 3 días, Julián regresó a su café como un detective. Cada visita revelaba nuevas capas de destrucción sistemática que le oprimían el pecho con una combinación de rabia y culpa. Varió su horario. Hora punta de la mañana, calma de la tarde, cierre de la noche, y cada franja horaria contaba la misma historia. Su sueño estaba siendo estrangulado lentamente por la eficiencia corporativa. El martes llegó a las 14 horas. Durante el periodo de silencio, entabló una conversación con Derek, el joven barista que parecía recién salido de la escuela secundaria. El niño limpiaba las mesas con la precisión mecánica de alguien a quien le habían enseñado a limpiar constantemente, incluso cuando nada estaba sucio. Día ocupado. Julian preguntó casualmente, levantando la vista de su computadora portátil donde había estado fingiendo trabajar. Derek miró nerviosamente a su alrededor antes de responder. No realmente, pero tenemos que parecer productivos, ¿sabes? Marcus tiene cámaras por todas partes ahora. Señaló sutilmente los rincones que Julian no había notado antes, donde pequeñas cámaras de seguridad rastreaban cada movimiento detrás del mostrador. Cámaras. Julián mantuvo su voz neutral, pero su estómago se revolvió. Nunca autorizó la vigilancia de sus empleados. Sí, los instalaron hace unos 6 meses. Marcus dice que es para optimizar los patrones de flujo de trabajo e identificar oportunidades de capacitación. Las comillas en el aire de Derek dejaron claro lo que pensaba de esa explicación. En realidad, es solo para asegurarnos de que no nos quedemos quietos durante más de 30 segundos. Julian quería preguntar más, pero Derek de repente se enderezó y comenzó a limpiar la misma mesa nuevamente mientras Marcus emergía de la oficina trasera,
con la tableta en la mano, inspeccionando su dominio con la fría satisfacción de un guardián. El miércoles trajo otra revelación. Julián llegó justo cuando terminaba el turno de la tarde y escuchó parte de una conversación entre Tessa y una empleada mayor llamada Carmen. ¿Recibiste tu horario para la próxima semana?, preguntó Carmen con voz cansada. Apenas, respondió Tessa. 28 horas. Tú, 26. Lo mismo de siempre, justo por debajo del umbral para obtener beneficios. Julián casi se atragantó con el café. Los beneficios comenzaron a aplicarse a partir de las 30 horas semanales. Esa había sido la política de la empresa desde el primer día. Programar deliberadamente a los empleados para que trabajaran poco menos de 30 horas era una práctica que él había prohibido explícitamente en varios memorandos de toda la empresa. Al menos nos están programando. Carmen continuó. ¿Has oído hablar de Lisa? No. ¿Qué pasó? Ella le preguntó a Marcus sobre la posibilidad de recuperar el tiempo de limpieza en su cheque de pago. Ya sabes, el tiempo que pasamos después del cierre. Dijo que si ella no estaba contenta con la contribución voluntaria al éxito del equipo, tal vez debería buscar trabajo en otro lado. La despidió por pedir que le pagaran. No la despidió. Exactamente. Simplemente dejaron de ponerla en la agenda. Lo llamaron separación mutua debido a diferencias filosóficas. Julián sintió algo frío y agudo instalarse en su pecho. Lisa había estado en la empresa durante 3 años. Recordó haber aprobado personalmente su ascenso a barista senior. Esa noche, Julián tomó una decisión que iba en contra de todos los instintos que había desarrollado como director ejecutivo. En lugar de volver a su loft del centro, condujo hasta la casa de Aaron Lynn en West Hills. Aaron había sido su compañero de cuarto en la universidad, su padrino de boda y su socio de confianza en la construcción de Harz and Grind desde una sola ubicación a un imperio regional. Si alguien pudiera explicar cómo su empresa se había convertido en esta pesadilla corporativa, ese sería Aaron. La mansión estaba detrás de puertas de hierro y su moderna fachada de cristal brillaba con una luz cálida. Aaron abrió la puerta con ropa informal de diseñador, una copa de vino en la mano y sorpresa en su rostro. Julián, ¿qué te trae por aquí? ¿Todo bien? Necesitamos hablar, dijo Julián simplemente. La oficina en casa de Aaron era un santuario dedicado al hogar y al éxito de Grant. Artículos enmarcados, gráficos de crecimiento y proyecciones de ganancias. Pero mientras Aaron se servía otra copa de vino y se acomodaba en su sillón de cuero, Julián notó algo que le hizo hervir la sangre. Sobre el escritorio, abierto en una página marcada, había un manual de negocios titulado Maximización de la eficiencia laboral en las industrias de servicios. He estado visitando la tienda insignia, comenzó Julián con cuidado. Como cliente, la expresión de Aaron cambió casi imperceptiblemente. Oh, ¿cómo se veía? Como una máquina eficiente y sin alma que sirve café. Bueno, Aaron se rió, pero sonó forzado. Así es el éxito, amigo mío. Hemos agilizado las operaciones, eliminado el desperdicio y optimizado la productividad. Los números no mienten. Somos más rentables que nunca. ¿De quién fue la idea de recortar el salario de limpieza? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Aaron tomó un largo sorbo de vino antes de responder. Eso fue solo un ajuste operativo. Descubrimos que los empleados estaban exprimiendo al máximo el tiempo de limpieza, alargando lo que deberían ser 15 minutos a 45 minutos de horas extras. Se estaba perdiendo dinero y la programación de beneficios, manteniendo a todos por debajo de las 30 horas. Es una práctica estándar en la industria, Julián. No se puede gestionar un negocio basándose en sentimientos. ¿Qué pasa con las cámaras de vigilancia? La fachada de Aaron finalmente se quebró. Has estado haciendo más que solo visitarnos. ¿No es así? Julián se inclinó hacia adelante. Fundé esta empresa con la convicción de que la forma en que tratamos a nuestros empleados es la forma en que tratamos a nuestros clientes. ¿Cuándo dejamos de creer eso? Cuando crecimos,
Aarón perdió la compostura y su máscara amistosa se cayó por completo. Cuando nos dimos cuenta de que la filosofía del bienestar no es escalable. No se puede construir un imperio con poesía en servilletas y abrazos grupales. Las palabras golpearon a Julián como una bofetada. Poesía de servilleta. Esas pequeñas declaraciones de misión que solía escribir. Muy inspirador para un solo café. Pero ya no jugamos en las ligas menores. Tenemos inversores, accionistas, objetivos de crecimiento. Al mercado no le importa tu visión original. Se preocupa por las devoluciones. Julián miró fijamente a su amigo más antiguo, viendo a un extraño. Entonces, decidiste reescribir todo sin decírmelo. Aarón se puso de pie y caminó hacia su ventana, mirando las luces de la ciudad. Estuvo ocupado con planes de expansión, reuniones con inversores y presentaciones ante la junta directiva. Alguien tenía que tomar las decisiones difíciles sobre las operaciones diarias. Alguien tenía que ser el adulto. ¿El adulto? La voz de Julián se elevó. ¿Te refieres a la persona que traicionó todo lo que construimos? Me refiero a la persona que lo salvó. Aarón se dio la vuelta, con el rostro enrojecido por el vino y la ira. Sus preciosos valores nos iban a llevar a la ruina. Los empleados felices no significan automáticamente que sean empleados rentables. A veces tienes que elegir entre ser amado y tener éxito. Julián se puso de pie lentamente, mientras la comprensión finalmente se cristalizaba en algo nítido y claro. Nunca creíste en nada de eso, ¿verdad? La comunidad, la conexión, la idea de que las empresas podrían ser una fuerza para el bien. Creí en ti, dijo Aarón en voz baja. Pero creer en alguien no significa permitir su ingenuidad para siempre. La conversación que siguió pondría fin a una amistad y cambiaría la trayectoria de todo lo que Julián había construido. Pero primero tenía que hacer una pregunta más. Aarón, cuando ves en lo que nos hemos convertido, ¿duermes bien por la noche? La pausa antes de la respuesta de Aarón le dijo a Julián todo lo que necesitaba saber. ¿Dormir? Aarón finalmente dijo, con voz hueca. El sueño es para las personas que no cargan con el peso de la responsabilidad real. Julián sintió que algo fundamental cambiaba dentro de él. Ya no era ira, sino una claridad fría y cristalina. Estás despedido, Aarón. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como una sentencia de muerte. La copa de vino de Aarón se congeló a mitad de camino hacia sus labios. No puedes hablar en serio. Nunca he tomado nada más serio en mi vida. Julián se puso de pie y su decisión se solidificó con cada palabra. Destruiste sistemáticamente todo lo que representaba esta empresa. Me mentiste, traicionaste a nuestros empleados y convertiste mi sueño en tu pesadilla. Aarón dejó su vaso con deliberado cuidado. Julián, piensa en lo que estás diciendo. Construí este imperio contigo. Los inversores confían en mí. El tablero. La junta lo entenderá cuando les muestre lo que has hecho. La voz de Julián era firme, pero sus manos temblaban con rabia contenida. ¿De verdad creíste que nunca lo descubriría? ¿Creías que podrías esconderte detrás de informes de eficiencia y márgenes de ganancia para siempre? Estás cometiendo un error. El tono de Aarón pasó de la sorpresa al cálculo. Has estado fuera de las operaciones diarias durante meses. No entiendes las complejidades de entiendo que reduces los salarios de los empleados mientras te das un bono a ti mismo. Entiendo que instalaron cámaras de vigilancia para espiar a personas que confiaron en nosotros. Entiendo que despediste a Lisa por pedir que le pagaran por su trabajo. Julián se acercó y su voz se redujo a un susurro. Entiendo que tomaste mi declaración de misión, palabras que escribí con mi corazón y alma, y las llamaste poesía de servilleta. La cara de Aarón se puso roja. Esos empleados no valoran lo que tienen. ¿Sabes cuántas personas terminarían sus trabajos? ¿Cuántas solicitudes recibimos por cada vacante? Ese es exactamente el problema. Los ves como piezas reemplazables en lugar de seres humanos. Los negocios son negocios. Julián, ¿cuándo te volviste tan sentimental?
Siempre fui sentimental. Ese era el punto. Julián sacó su teléfono y marcó el número. Maya, soy Julián. Necesito que redactes una carta de despido para Aaron Lin. Efectivo inmediatamente. Estaré en la oficina mañana por la mañana para firmarlo. Aaron se lanzó hacia adelante y su compostura finalmente se quebró por completo. No puedes hacer esto, tengo acuerdos. Su contrato tiene una cláusula sobre acciones perjudiciales para la cultura y los valores de la empresa. Yo diría que destruir sistemáticamente ambos califica. Julián guardó su teléfono en el bolsillo y se dirigió a la puerta. La seguridad lo escoltará fuera mañana por la mañana. No hagas esto más difícil de lo que debe ser. Julián, espera. La voz de Aarón se quebró por la desesperación. Podemos arreglar esto. Podemos encontrar un punto medio. Julián se detuvo en la puerta, sin darse la vuelta. Tuviste 18 meses para encontrar un punto medio. En lugar de eso, eligieron quemar todo lo que construimos y bailar sobre las cenizas. El viaje a casa transcurrió entre luces borrosas de la ciudad y pensamientos acelerados. Cuando Julián llegó a su apartamento, ya tenía un plan formándose en su mente, no solo para reemplazar a Aarón, sino para reconstruir lo que se había perdido. A la mañana siguiente, Julian llegó a la sede corporativa de Har Sand Gran a las 6 de la mañana, 2 horas antes que nadie. Pasó esas horas tranquilas en su oficina redactando lo que se convertiría en el memorando más importante de su carrera. Hola a todos los miembros del equipo de Har Sand Grain del fundador y CEO Julian Hart, que regresan a nuestras raíces con efecto inmediato. Estamos implementando los siguientes cambios en todas las ubicaciones. 1. Todo el tiempo de limpieza y preparación se pagará a tarifas por hora regulares. En segundo lugar, la programación priorizará los puestos de tiempo completo con beneficios. 3. Se eliminarán las cámaras de vigilancia en las áreas de empleados. En cuarto lugar, se elimina la política de no rehacer. La satisfacción del cliente es nuestra prioridad. 5. Los tableros comunitarios y las exhibiciones de arte local regresarán a todas las ubicaciones. En sexto lugar, la capacitación de los empleados se centrará en la hospitalidad y la conexión, no solo en la eficiencia. Estos cambios reflejan nuestro regreso a la misión original de servir momentos de paz en un mundo caótico, una taza a la vez. A las 8 de la mañana, Aarón fue escoltado fuera del edificio por seguridad. Su oficina fue vaciada y se le revocó el acceso. La reunión de junta directiva que siguió fue tensa, pero breve. Las pruebas que presentó Julián sobre las violaciones de políticas y la destrucción cultural fueron abrumadoras. Señor, Maya llamó a la puerta de su oficina alrededor del mediodía. Hay una llamada de Marcus en la tienda insignia. Suena molesto. Julián sonrió sombríamente. Apuesto a que sí. Hazlo pasar. Señor Hart. La voz de Marcus sonaba tensa, con una ira apenas controlada. Acabo de recibir tu nota. Estos cambios destruirán nuestras calificaciones de eficiencia. El rendimiento de los clientes se desplomará. Márgenes de beneficio. Marco. Julián interrumpió con calma. Estás despedido también. El silencio del otro lado era ensordecedor. No puedes hablar en serio. He aumentado la productividad, pero tú has destruido la moral, has violado las políticas laborales y has convertido a mis empleados en robots. Limpia tu oficina. Sarah Chin volverá a asumir el cargo de gerente. La llamaré esta tarde. Esa noche, Julián hizo un último viaje a la tienda insignia como cliente habitual. Pidió su café tostado oscuro habitual a Tessa, quien pareció sorprendida por su inusual visita nocturna. Mientras ella preparaba su café, él observaba sus movimientos, todavía eficientes, pero de algún modo más ligeros, como si le hubieran quitado un peso de encima. La noticia se difundió rápidamente en el cerrado mundo de las cafeterías. A la hora de cerrar, todos sabían que Marcus se había ido y que se avecinaban misteriosos cambios de política. Julián estaba sentado en su mesa de la esquina,
observando el sutil cambio en la atmósfera mientras los empleados susurraban entre ellos con algo que parecía casi esperanza. Cuando Tessa terminó su rutina de cierre, ahora segura de que le pagarían por cada minuto, Julian se acercó al mostrador una última vez. «Disculpe», dijo en voz baja. «Quería agradecerte». «Gracias». Tessa parecía confundida. ¿Para qué? Por creer que podría ser mejor. Por aferrarse al sueño cuando el soñador se había extraviado. Tessa estudió su rostro con repentina intensidad, como si lo viera claramente por primera vez. ¿Te conozco de algún lugar? Julián sonrió y se dirigió a la puerta. Quizás, pero mañana creo que me conocerás mejor. La transformación estaba a punto de comenzar. Una semana después, la tienda insignia bullía de energía nerviosa mientras los empleados se reunían para lo que Sara había llamado crípticamente una reunión importante sobre nuestro futuro. Las mesas habían sido apartadas para crear un semicírculo de sillas. Y por primera vez en meses, todo el personal estuvo presente durante el mismo turno. Tessa se sentó entre Derek y Carmen. Los tres susurraban teorías sobre lo que podría significar este misterioso encuentro. Los cambios de política ya habían comenzado. El tiempo de limpieza pagado había regresado. Las cámaras de vigilancia habían sido retiradas durante la noche, y Sara había recuperado la junta comunitaria con verdadero entusiasmo en lugar del cumplimiento a regañadientes de Marcus. «Tal vez nos estén cerrando», se preocupó Derek en voz alta. «O quizá finalmente estén escuchando», dijo Carmen, aunque su voz transmitía más esperanza que convicción. Sara estaba de pie al frente del grupo, mirando su reloj con emoción apenas contenida. «Debería llegar en cualquier momento», dijo más para sí misma que para el personal. «¿Quién debería estar aquí?», preguntó Tessa. Pero antes de que Sara pudiera responder, sonó la puerta. El hombre que entró le resultaba familiar y extraño a la vez. Tessa lo había visto varias veces durante la última semana, siempre pidiendo el mismo café tostado oscuro, siempre sentado solo con su portátil. Pero hoy, llevaba una camisa impecable en lugar de una sudadera con capucha. Llevaba el pelo peinado en lugar de oculto bajo un gorro. Y su paso denotaba una autoridad que parecía llenar todo el espacio. «Buenos días a todos», dijo con voz cálida, pero con un tono que le cortó la respiración a Tessa. «Mi nombre es Julian Hart». El silencio que siguió fue ensordecedor. Tessa sintió que el mundo se inclinaba hacia un lado mientras las piezas del rompecabezas encajaban en su lugar con una claridad devastadora. El cliente que había estado haciendo preguntas cuidadosas. El hombre que le agradeció por creer que podía ser mejor. El momento de la repentina partida de Marcus. «Mierda», susurró Derek, haciéndose eco de lo que todos pensaban. Julian sonrió, con una expresión genuina que transformó todo su rostro. «Sé que esto es un shock. He pasado la última semana aquí como cliente, escuchando, observando y aprendiendo algunas verdades muy difíciles sobre en que se había convertido mi empresa». Empezó a caminar lentamente frente al grupo, sus ojos se encontraron con las miradas de cada empleado. «Escuché sobre los recortes salariales, las cuotas imposibles, las cámaras de vigilancia. Aprendí que personas a quienes confié mi visión habían destruido sistemáticamente todo lo que este lugar se suponía que representaba». El corazón de Tessa latía con fuerza en su pecho mientras los recuerdos la inundaban. Cada conversación que había tenido con el misterioso cliente, cada queja que había compartido, cada momento de vulnerabilidad cuando creía estar hablando con un extraño. «También escuché», continuó Julian, con la voz cada vez más fuerte, hablar de los empleados que se aferraron al sueño original incluso cuando la gerencia lo abandonó. Personas que recordaban declaraciones de misión escritas en servilletas. Personas que se quedaron no porque el trabajo fuera fácil, sino porque creían que podía ser mejor. Sus ojos se encontraron con los de Tessa. Y ella vio algo allí que la dejó sin aliento. Reconocimiento, gratitud y algo que parecía casi orgullo. «Tessa», dijo con suavidad, «¿podrías subir aquí para?» «Un momento». Con piernas temblorosas,
Tessa se puso de pie y caminó hacia el frente del grupo, plenamente consciente de que todos los ojos en la sala estaban puestos en ella. Julián metió la mano en su chaqueta y sacó un sobresellado. «Citaste mi declaración de misión original palabra por palabra», dijo en voz baja, para que solo ella pudiera oír. «Recordaste valores que yo había olvidado. Mantuviste la esperanza cuando yo la perdí». Él le entregó el sobre. «Esta es una oferta para unirse a algo nuevo. Un consejo de fundadores formado por empleados de primera línea que ayudarán a guiar la siguiente fase de trabajo duro. Personas que entienden que nuestro éxito no se mide solo en ganancias, sino en las vidas que tocamos y la comunidad que construimos». Las manos de Tessa temblaron cuando abrió el sobre. Dentro había una carta formal que le ofrecía un puesto como directora de integración cultural con un salario que la hacía asombrar y responsabilidades que incluían capacitar a nuevos gerentes, desarrollar programas de bienestar para empleados y garantizar que cada ubicación mantuviera el corazón de lo que Hearts and Grind se suponía que debía ser. «No lo entiendo», susurró. «Mantuviste vivo mi sueño cuando yo ya lo había abandonado», dijo Julián y su voz se escuchó en toda la habitación. «Me recordaste que el café no debe tomarse a la ligera, y la vida tampoco. Demuestras que todavía se puede creer en servir momentos de paz en un mundo caótico». Se giró para dirigirse a todo el grupo. «Marcus se ha ido. Aaron Lynn, nuestro exdirector de operaciones que implementó estas políticas tóxicas, se ha ido. Estamos volviendo a nuestras raíces, pero no vamos hacia atrás. Seguimos adelante con la sabiduría que me has dado». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Tessa mientras miraba la carta nuevamente. «Creí que lo habías olvidado», dijo. «Me había perdido», admitió Julián. «Pero me ayudaste a encontrarlo de nuevo». Durante las semanas siguientes, la transformación fue notable. La junta comunitaria regresó cubierta de anuncios de arte local y de bondad entre vecinos. Los muebles dispares volvieron a estar disponibles, creando rincones acogedores donde las conversaciones podían florecer. Las ventas adicionales agresivas desaparecieron y fueron reemplazadas por recomendaciones y atención genuinas. Tessa se entregó a su nuevo rol con apasionada determinación, desarrollando programas de capacitación que enfatizaban la conexión por sobre la eficiencia, implementando sistemas de retroalimentación que daban a los empleados una voz real y visitando personalmente otros lugares para compartir la visión renovada. Lo más importante es que las críticas empezaron a cambiar. No sé qué pasó en Hearts and Grind, pero volvió a ser el lugar cálido y maravilloso del que me enamoré hace 5 años. Ahora el personal realmente sonríe. Sonrisas reales, no del tipo falso servicio al cliente. Puedes sentir la diferencia desde el momento que entras. Este solía ser solo un lugar para tomar café. Ahora es nuevamente la sala de estar de mi barrio, pero la reseña favorita de Julián fue la más simple, publicada 6 semanas después de que comenzaron los cambios. «El corazón ha vuelto al hogar y a moler». Se lo leyó en voz alta a Tessa durante uno de sus controles semanales. Ambos sentados en la tienda insignia mientras el sol de la tarde entra a través de las ventanas que ahora muestran fotografías locales en lugar de promociones corporativas. «Tú lo hiciste», Julián dijo, «me has devuelto el corazón». Tessa negó con la cabeza y sonrió mientras observaba a un cliente charlar tranquilamente con Derek en el mostrador. No hay ningún cronómetro que presione a ninguno de los dos para apresurarse. Lo hicimos. Todos los que creímos que podía ser mejor. Y es mejor. Julián asintió y tomó un sorbo de café que sabía a esperanza y posibilidad. Es exactamente lo que siempre estuvo destinado a ser.